Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y nos hacemos la pregunta ¿qué es el arte? Y a continuación vamos a ver cómo se estudia la obra de arte. La obra de arte la hemos de estudiar los historiadores desde el arte, desde un enfoque histórico, desde una perspectiva histórica, atendiendo a todos los elementos que explican para qué se crea y por qué se crea, cuál es su función, su significado, en fin, debemos contextualizarla. La obra de arte, en definitiva, es un testimonio histórico, a veces para algunos historiadores el más completo y directo de algún determinado momento histórico. Se trata de ver cómo se produce esa obra y los factores que la explican, pero además hay otra dimensión, y es que la obra de arte es un objetivo físico que ha llegado hasta nosotros y ha ido atravesando distintas épocas históricas, y el historiador del arte debe analizar esa trayectoria histórica de la obra de arte y el significado que ha tenido para las distintas generaciones que han visto y el que tiene hoy para nosotros. Hay que tener en cuenta también otras cuestiones, ya que la obra de arte es un hecho histórico, pero con un carácter muy específico. Tiene un lenguaje propio y es fuente de un pensamiento concreto y uno y otro son artísticos. El historiador del arte debe conocer este lenguaje y este pensamiento. Así pues, hay que dominar el lenguaje artístico y el pensamiento artístico. Además, la obra de arte forma parte de un contexto cultural, pero no es un mero reflejo de la época o del contexto en el que se nace. Por ejemplo, en épocas de crisis de arte no tiene por qué estar la obra en crisis. La obra artística es compleja en sí misma y es fuente de reacciones humanas en un contexto determinado. No es pues un reflejo directo de ese contexto. El historiador del arte debe valorar la obra. Además, y esto supone elaborar un juicio crítico del valor artístico de la obra, y estos juicios, para evitar la subjetividad, no pueden ser basados en nuestros gustos personales o en nuestra sensibilidad. El juicio de un historiador debe basarse en la historia. Debe ser un juicio de valor histórico. Consideramos obras de arte aquellas que a lo largo de la historia se han tenido como tales. Los criterios con que se ha funcionado en historia del arte han sido fundamentalmente en dos, incluso en tres, como sería la autenticidad de la obra, la técnica y la calidad. La autenticidad. Pues que esta obra esté dentro de una tradición que se haya realizado en un determinado momento y que no se haya hecho, por ejemplo, en el siglo XX copiando al siglo XV. Se considera que debe estar situada en una situación histórica y esta obra de arte opera de distintas maneras, bien desarrollándola, bien invirtiéndola o bien abriéndola, desarrollando la tradición en otras direcciones. Para ver las aportaciones o el comportamiento de una obra debemos contextualizar la obra y compararla con las obras de ese mismo contexto. En cuanto a la técnica, este es un parámetro que se puede medir bien dentro de las características de un estilo. Cada estilo tiene sus normas y como las ha seguido el artista es algo que se puede medir fácilmente. La habilidad o la perfección técnica no sirve para valorar una obra de arte actual, contemporánea, ya que no se busca la perfección técnica, no hay una habilidad técnica superior al común de los mortales y este criterio, que ha sido válido históricamente, hoy no sirve. A veces se hacen juicios incorrectos en cuanto a la técnica, ya que para hacer juicios de valor basados en la calidad técnica deben hacerse dentro de un estilo o periodo. Y por último, hablemos de la calidad. El criterio de la calidad ya no es tan objetivo como la técnica. Es una calidad visible de la obra, pero para percibirla debemos tener educada la capacidad de percibir. Será más capaz de apreciar la calidad de una obra de arte cuantas más obras se hayan visto y además si se está preparado o tiene una formación para ello, mucho mejor. Estos juicios se entiende que los tienen que hacer los que están cualificados, los críticos, los estéticos, los historiadores del arte, en fin, gente muy formada y con capacidad de percibir, con formación de esa capacidad de percibir. Los juicios de calidad no son intrínsecos a la obra, son atribuciones de valor que hacemos nosotros de la obra. No dependen exclusivamente de la obra, sino del contexto y de la perspectiva de la que se hace. Los juicios de calidad dependen de la mirada del que lo hace y a veces incluso de la época desde la que se mira. Hay obras de arte que sí que es cierto que siempre, en cualquier tiempo, se han considerado grandes obras de arte. ¿Qué elementos tiene que reunir una obra maestra,
una gran obra de arte? ¿Qué hace que determinadas obras sean grandes obras maestras? Según la crítica artística, Borràs habla de una serie de parámetros que se han manejado para hablar de una obra maestra, y es un parámetro que aparece en el mundo griego y se ha repetido en las distintas épocas y en la estética occidental. Este parámetro sería lo que los griegos denominan unidad en la variedad. En la moderna teoría de la comunicación se habla de algo parecido, lo que se denomina orden y complejidad. Se dice: parece que en la naturaleza se dan estos binomios y que el ser humano buscará este principio en las obras de arte. Estas serán obras que resultarán armónicas, integradores en cuanto a orden y unidad, pero que al mismo tiempo sugieren muchas cosas. Una obra que tenga muchos significados, que provoque muchas reacciones, mucha curiosidad, pero que esta complejidad sea ordenada, que sea armónica. Así pues, de forma ordenada sugiere muchas cosas. En la comunicación se busca lo mismo, por ejemplo, como con un guión cinematográfico. Debe tener coherencia, pero debe sugerir cosas. Vamos a hablar de algunos ejemplos de obras maestras en la historia de arte. Hagamos un pequeño resumen sobre la Capilla Sixtina. Esta es una obra compleja, por las dimensiones del espacio que tiene que decorar. Miguel Ángel acondiciona la continuidad del fresco en la bóveda con formas arquitectónicas, y además esta obra presenta una compleja iconografía. Miguel Ángel presenta las escenas en un orden determinado, para despertar una emoción desde la zona de la capilla hasta el altar. Desde la creación hasta la visión de Dios, complejidad. Pues en la disposición iconográfica y complejidad del crescendo dramático, ayudado por las figuras volumétricas y con gran fuerza, complejidad en las figuras, incluso individuales, complejidad en la manera en que une el pensamiento cristiano y el pagano, la cultura cristiana y la cultura clásica, la concordatio, como por ejemplo los profetas y las sibilas, expresiones de lo mismo, pero los profetas cristianos y las sibilas clásicas o paganas. Así pues, complejidad en todos los ámbitos, y sin embargo todo esto es una obra unitaria y armónica. Hablemos de otra obra, Las Meninas, un pequeño resumen. Esta es una obra perfectamente unitaria. Es un retrato perfectamente ejecutado desde el punto de vista técnico, es un resultado unitario y coherente, pero a la vez es una obra compleja. Se puede ver como un cuadro de la cultura del siglo de oro, pero además de todo eso hay otros niveles de lectura: la perspectiva, la creación de espacio, la sugerencia de distintos espacios. Es un retrato, pero ¿de quién? ¿De Velázquez? ¿De los reyes reflejados en el espejo? Y si es así, ¿dónde están los situados los reyes? ¿Estarían en el espacio que corresponde al espectador? ¿Por qué la apertura hacia el fondo? No se sabe qué pinta Velázquez. ¿Está pintado esta misma obra? La obra es un testamento pictórico de Velázquez. De su concepción de la pintura del pintor, Velázquez está pensando, mirando directamente al espectador, porque Velázquez está intentando demostrar que la pintura es un proceso de creación muy complejo y que requiere muchos conocimientos, y esta pintura es el reflejo de que la formación amplia es un requisito imprescindible para estudiar este tipo de obra. Además, esta obra parte de una tradición como la del retrato de la familia, Arnolfin de Van Eyck, y la lleva más allá. La obra maestra no tiene por qué ser una gran construcción, no tiene que ser monumental. Hablemos de otra obra. Los Caprichos de Goya. Sí quebró el cántaro. Es una obra maestra. Tiene una complejidad que está unida por un hilo conductor, y es que aluden a la naturaleza del ser humano, temas que interesan a él. Lo que llamaba los vicios humanos, como la capacidad de ira, la masa que le impide pensar, la incapacidad para asumir la vejez, la ceguera ante el boato en los matrimonios desiguales, las luchas por el poder. La obra es muy compleja. Está inmersa en un contexto cultural románico, con muchas lecturas desde la técnica hasta la capacidad de expresión, como por ejemplo, sí quebró el cántaro. Representa la furia, la ira, los malos tratos, la educación. Es una obra coherente, con gran fuerza expresiva, y nos va explicando el episodio, el cántaro en primer término.
el niño de espaldas y la madre que no tiene uso de la razón irracional. Está dibujada como un monstruo. Su rostro es una caricatura que muerde la camisa para tener más sitio donde pegar la mano. Es una garra. Las uñas. Es una fiera no razonable. La ropa tendida nos dice que es una lavandera con un oficio durísimo que es el que ha convertido a este ser humano en un monstruo. La obra de Goya tiene la cualidad de la universalidad, que es una característica de la obra de arte. Esto no es una mera paliza, hay más cosas, realidades sociales en cuanto al trabajo, la educación. Hablamos de la catedral de Chartres. Este es un conjunto arquitectónico, de una gran racionalidad arquitectónica. Tenemos una complejidad muy grande ya desde el punto de vista arquitectónico. Todo el sistema de empujes es muy complejo, con la bóveda de crucería, los pilares, los arbotantes, los contrafuertes. Todos los elementos ejercen su función y están contrapesados perfectamente. Técnicamente es perfecta. Y dentro de una unidad y coherencia se encierran niveles muy complejos, simbólicos en torno a la luz coloreada por las vidrieras que convierte a la iglesia en un reflejo físico de la Jerusalén celeste. Hablemos de otra gran obra, el matrimonio Arnolfini, de Van Eyck. Este es un retrato de interior de un matrimonio en una composición coherente, con una iluminación cuidada lateral, con el aire que se cuela entre las figuras, con una sensación de profundidad muy lograda, con un tratamiento extraordinario de la perspectiva y además se refleja el mundo flamenco de la época, un mundo rico y boyante económicamente que se ve en los paños de la habitación y de los personajes, la lámpara de bronce, el espejo. Detrás de este orden hay una gran complejidad, ya que esconde gran cantidad de significados simbólicos que han sido situados y unidos construyendo un todo coherente, ya que los símbolos están encubiertos, por ejemplo, el espejo, con un marco de madera, con escenas religiosas de la Pasión de Cristo, y nos hablan de que estamos en un entorno sagrado. El dormitorio, que está unido al fin de la procreación cristiana, está santificando el matrimonio y su finalidad es procrear. Al fondo se ve la cabecera de la cama y se ve una figura que proyecta una sombra, parece un cabezal, sin más, pero no es una talla cualquiera, es una talla de Santa Margarita, que es la patrona de los partos, y en esta época que era tan importante el parto, donde era fácil morir en el mismo, así pues, Santa Margarita está protegiendo los nacimientos. Parece que la mujer está embarazada. Al lado del espejo hay una especie de collar, que es un rosario con cuentas de cristal, y esto alude a la Virgen, y se alude a la pureza del cristal y de la Virgen y del matrimonio. Los zuecos que aparecen están aludiendo otra vez al recinto sagrado, ya que en los territorios sagrados se descalza el fiel. El perro, que representa la fidelidad en el matrimonio. El matrimonio se da la mano, él coge con la mano izquierda, un matrimonio de mano izquierda o morganático, de distinta clase social, y se ha especulado con quién eran los contrayentes, ya que había dos Arnolfini, y uno de ellos, Michele, se casó con una mujer de clase baja. El espejo. Este es una muestra de la complejidad espacial, ya que en el espejo, como hizo después Velázquez, actúa como reflejo. Se ven los contrayentes de espaldas y otros dos personajes de frente que se situarían en nuestro espacio, fuera del cuadro, hacia el mundo real igual que ocurre en las meninas. Y estos personajes son los testigos del matrimonio, y se ha pensado incluso que uno de ellos pudiera ser Van Eyck, ya que encima del espejo hay una inscripción que dice Van Eyck estuvo aquí. No pone Van Eyck lo pintó o lo hizo, pone estuvo aquí. En la lámpara. En la lámpara hay una vela encendida, y es de día. La vela indica la presencia de Cristo. Es símbolo de la presencia de Cristo y la idea es la asociación de Dios y la luz. El hombre está jurando fidelidad. Se están casando. Parece ser que no era extraño que estuviera embarazada, ya que la promesa del matrimonio tenía tanta fuerza como el mismo matrimonio.
Otra acepción de obra maestra es la que tiene ese carácter de apertura y de carácter presente, a la vez que se refiere a temas que han interesado al hombre y que en ese sentido pueden ser comprendidas universalmente y en todos los tiempos. Ese carácter de universalidad les daría la etiqueta de obra maestra. Como por ejemplo, otra obra de arte. Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, del año 1814. El carácter es irracional del ser humano, que es capaz de los actos más atroces y de los heroísmos más impensables. Esta cualidad del ser humano ha sido tratada por Goya en esta obra de forma magistral y completamente actual. Goya, a comienzos del XIX, da una visión sobre la guerra y la inmoralidad irracional humana en la guerra, que es completamente actual, que hoy en día también ocurre, como ocurría entonces. Esta universalidad, a pesar del tiempo, es una obra comprensible para nosotros y nos obliga a reflexionar. Goya expresa la barbaridad de la guerra. Se fusila en un contexto bélico y la protagonista es la muerte. La guerra para Goya solo es muerte y la muerte es la protagonista, una muerte que está presente y la guerra ya ha causado muertes, cadáveres en primer plano. La muerte en el presente con los fusilamientos y la muerte en el futuro, detrás de la loma, hay una fila de personas que se extiende hasta el infinito y se acercan para ser fusilados. Y además la guerra convierte al ser humano en monstruo. Los soldados franceses son monstruos. No vemos sus rostros. Están oscurecidos. No están iluminados por la razón. Son una piña, un montón. El ser humano individual ha sido anulado por la guerra. Son solo una máquina de matar, parte de una máquina, no individuos. En los desastres de la guerra ocurre lo mismo. El mensaje es el mismo, y esto es un enfoque novedoso, ya que la guerra hasta entonces no se había representado desde este punto de vista, sino que la guerra era justificada por ideales, incluso la guerra era exaltada. Pero Goya dice que la guerra no tiene sentido, que todos los protagonistas son monstruos. En cuanto al Guernica, de Picasso, ocurre lo mismo que con Goya. Es una obra maestra. Por un lado es un epílogo del cubismo, pero además el enfoque sobre la guerra es el mismo de Goya. La atrocidad de la guerra no se muestra Guernica bombardeada, sino el horror de cualquier bombardeo. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre toda su simbología. Otra obra inmensa, La balsa de la medusa, de Gricaut, 1819. La fuerza instintiva del ser humano representa. Aquí inaugura el romanticismo, las luces, la tormenta, el mar embravecido, la naturaleza desbordada. Se habla del hundimiento de la Medusa, un navío que se hundió por la inexperiencia del capitán, que además fue puesto como capitán del navío por favoritismo. El capitán y la tripulación se pusieron a salvo y dejaron al pasaje liberados a su muerte. Tuvieron que construir una balsa y estuvieron 16 días a la deriva y tuvieron que comerse los cadáveres de los que fueron muriendo para poder sobrevivir. Aquí aparece el instinto de supervivencia del ser humano, una historia parecida a otras que hemos vivido en el siglo XX en accidentes aéreos. Se muestra esto con gran fuerza y recursos pictóricos. Se ven los colores, pero también los personajes que ven el barco y se alzan para llamar al barco Salvador, y luchando contra los elementos. La vela parece que los lleva en dirección contraria. Además, tenemos la perfección técnica de un gran pintor. Otra gran obra, Ola en alta mar, en Kanagawa, de Hokusai, 1831-34. Este es un grabado. Aparece el tema de la relación del ser humano con la naturaleza y podemos entender esta relación entre el hombre y la naturaleza, el binomio hombre-naturaleza y su conflictiva relación. Se representa la debilidad del ser humano, la gran ola que está a punto de engullir a los personajes que se ven pequeños ante la fuerza de la naturaleza. El arte oriental es también capaz de expresar la belleza de la naturaleza en sus elementos más pequeños. También hay jardines, que son obras maestras. Versalles no se concibe sin sus jardines y son obras de control de la naturaleza, diseñados con puntos de vista y perspectivas pictóricas. Gaudí
y su arquitectura también inciden en el mismo tema de intervención sobre el espacio y la naturaleza. La arquitectura debe ser respetuosa con la naturaleza y convertirla en su fuente de inspiración, y eso se ve muy bien en la obra de Gaudí. Se puede ver en la Sagrada Familia. Concebida como una gruta natural, se convierte una fachada en una forma de la naturaleza o en el Parque Güell, 1900-1914. En lugar de regularizar el terreno, aprovecha la naturaleza, compleja, que será la protagonista de la urbanización, al final no se llevó a cabo. O el uso de la piedra en la Casa Milá, la Pedrera, que parece un roquedal. Hablemos de otra gran obra, el Bosco. Este también es un ejemplo de unidad y complejidad. Otro tema de las grandes obras es el deseo del ser humano de trascendencia. Y una forma de trascender es la diferente concepción religiosa. Muchas de las grandes obras de arte tratan de religión. Podemos decir que existen unos ciertos elementos o parámetros que permiten valorar las obras de arte históricamente consideradas, aunque hoy en día es más complejo, ya que aunque hay una serie de elementos que pueden servir para valorar objetivamente una obra, no es posible una objetividad total, y a veces el historiador del arte, que maneja muchos registros, no es consciente de que los maneja de forma interesada. Así, la historia del arte que se hace es la que interesa al historiador. Intenta a veces obtener un resultado que ya se había planteado a priori. Otto Pach dice que partimos de una determinada sensibilidad y visión de una época. O sea, que nuestro punto de partida mediatiza nuestra valoración de la obra. La objetividad se consigue mejorar consiguiendo una formación muy amplia. Cuanto más se conozca la historia del arte y la época estudiada, pues mejor se pueden evaluar las obras y también un rigor en el tratamiento de la obra, de las fuentes y de la metodología que utilizamos. Para ser objetivo, además, hay que ser abierto de miras. Ser consciente de que tenemos que tener unos conocimientos amplios y que en ocasiones deberemos hacer uso de otras disciplinas para entender la obra que se está estudiando. Es decir, que debemos aceptar la interdisciplinariedad. Ser abierto, ¿qué supone? Pues ser abierto supone entender que no existe un único método perfecto de análisis, que todos tienen ventajas, inconvenientes, y que lo correcto es saber qué nos aporta cada uno y que a veces uno solo no sirve. Los que deciden el valor de una obra de arte es el grupo de expertos conocedores del arte que la sociedad legitima. Los expertos en arte seleccionan las obras, las estudian, las interpretan y valoran, y su opinión es normalmente aceptada por la sociedad. El valor de una obra de arte no tiene nada que ver con su valor económico, que suele basarse en la ley de la oferta y la demanda. En ocasiones, una obra, aunque no sea muy buena, va a alcanzar una elevada cifra solo por pertenecer a un autor de renombre. En este caso, no se tiene en cuenta la calidad de la obra, sino el nombre del artista.